Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Otro tema que nos llega muy a menudo al ministerio es el de padres y madres cristianos que tienen en casa a hijos e hijas que ya entran en la adolescencia, léase 13, 14, 16, 18, o hijos e hijas que ya pasan de los 20, 22, pero aún están en casa y que no son cristianos, no han experimentado una fe personal y ahora pues se producen conflictos por la fe y la manera de vivir de los padres y la manera de vivir de estos jóvenes adultos. Y en este sentido, un padre nos pregunta, nos dice, nos consulta, ¿cómo tratar con mi hijo inconverso que aún vive en casa? Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Y esto lo empezamos a ver desde que ya el niño o la niña entra en esa etapa de preadolescencia, en sus 12, 14, 15, y eso varía de niño en niño y de niña en niña, eso va a variar. Cada caso es particular. Una misma familia puede tener 4 hijos y ver cómo es diferente. Cada hijo se manifiesta diferente. Pero en la medida que ese niño o niña va entrando en los 14, 16, 18, ya se va sintiendo adulto, tiene sus ideas, tiene sus opiniones, no está de acuerdo ya con la fe de sus padres necesariamente, o quizás no se opone, pero quiere vivir como él entiende que él quiere vivir, como viven sus amigos, como vive la gente que no es cristiana. Y esto ahora va a producir mucho conflicto, mucho roce entre los padres y estos hijos y estas hijas. Y claro, se ve ya a una mayor escala, a un mayor nivel, cuando ese hijo o hija ya pasa de los 20, 22, es adulto, pero está aún en casa de papá y mamá. Por la razón que sea, porque está esperando casarse, porque está estudiando aún en la universidad y papá y mamá le ha dicho quédate en casa hasta que te gradúes y te independices, por las razones que sean. Eso no es el objeto de nuestra conversación hoy. Pero, claro, mientras más jovencito el niño o la niña, más autoridad va a tener el padre y la madre sobre él. Pero en la medida que van entrando en los 18, 20, 22, ya ellos se perciben como adultos porque lo son, pero se ven en el dilema de que todavía están en el hogar de papá y mamá, tienen que sujetarse a las reglas de papá y mamá y ellos no están de acuerdo con muchas de estas reglas. Entonces, muchos padres nos escriben no sabiendo cómo conducirse, cómo manejar esto. Porque sí, son mis hijos, pero ahora son adultos. Sí, nosotros somos cristianos, pero ellos no han expresado tener una fe personal y no están de acuerdo con mucha de nuestra forma de vivir. Son ya hombres y mujeres, pero están todavía bajo mi techo, entonces yo no le puedo permitir que ellos sean los que tomen las decisiones. Y esto crea mucha confusión en cómo mejor ser padres de estos hijos que ya van creciendo y que son adultos, algunos de ellos ya. Y a eso es que me quiero dedicar en los minutos que tenemos hoy. Sí, en la medida que tu hijo va creciendo, es muy importante que tú como padre y como madre vayas ajustando tus maneras de tratarlo. Tú eres la autoridad del hogar, papá y mamá son la autoridad del hogar y estos hijos tienen que sujetarse a papá y mamá. Pero tú no vas a tratar a un hijo de 16 como tú tratas a un hijo de 11. Tú tienes que ir evolucionando en la medida que ellos van creciendo para que tu crianza y tu trato sea efectivo. Un niño de 16, 17 se va a frustrar mucho si papi y mami me tratan como si yo tuviera 10 años. Y fíjate que la palabra nos dice en Proverbios que no llevemos a nuestros hijos a la ira. Y muchas veces es porque no los tratamos de acuerdo a su edad, a su nivel de madurez y demás. Que porque tenga 16 y ahora yo lo trate de una manera diferente al de 10 años, significa que ahora él va a hacer lo que él quiera. No. Tú, papá y mamá, esposo y esposa, tienen que tener reglas
en su lugar. Que los hijos desde pequeñitos conozcan cuáles son las normas de este hogar, cuáles son las reglas, qué se hace aquí, qué no se hace. Porque a la medida que van creciendo, tú no los sorprendes con decisiones inesperadas. Ellos ya van creciendo sabiendo cómo se conduce este hogar donde yo soy uno de los hijos de la casa. Pero conociendo eso, ellos también ven cómo su papá y su mamá los van tratando de manera diferente en la medida que ellos van pasando de curso, pasando al bachillerato, teniendo más edad. Todas esas cosas tú tienes que irlas tomando en cuenta si tú no los quieres frustrar, si tú no los quieres agobiar y encolerizar, y muchas veces entonces ellos reaccionan en base a cómo se sienten que no se les toma en cuenta, que los tratan como niños cuando ya no son niños. Y eso es algo que muchos padres y madres fallan en no hacer. Ellos ven a sus niños y aún el niño tiene 25 años, le siguen diciendo niño, y esas son cosas que tenemos que corregir porque no son veraces, no son verdaderas. Ahora bien, es importante que estos niños y niñas, en la medida que van creciendo, conozcan estas normas para que no se sorprendan el día que tú le digas, esto no se puede hacer aquí. Tú no puedes fumar dentro de la casa, tú no puedes entrar a tu amiga a la habitación y cerrarte allá adentro con ella. Tú no puedes fumarte una marihuana aquí en casa. Tú no puedes emborracharte en tu habitación. Es decir, son cosas que si los niños creciendo van viendo que estas cosas no se practican en casa y que están claramente delineadas, ellos no les va a sorprender cuando se les diga que no lo pueden hacer ellos. Tú eres la autoridad, papá y mamá. Ustedes ponen las reglas de cómo se va a vivir bajo este techo. Yo y mi casa serviremos al Señor, independientemente del estado espiritual de los hijos. Si ellos no son creyentes, en la medida que van creciendo, haciéndose adultos, ellos tienen que sujetarse a las mismas reglas del resto de los miembros de la familia. Tú no le estás imponiendo a ellos nada más allá de lo que ustedes mismos como adultos y padres practican. Ahora, ellos tienen que saber qué se puede hacer y qué no. Por ejemplo, a mi casa no se llega a las 2 de la mañana ni a las 3 de la mañana aunque tú tengas 23 años. Nosotros nos gusta cerrar nuestras puertas, poner nuestra alarma, poner nuestros pestillos y que ya esta casa esté cerrada. Yo no puedo tener una casa abierta a las 3 de la mañana, a las 4, a la hora que tú quieras llegar. Ah, no, pero es que yo no sé qué. Bueno, pues tienes que buscar otro lugar donde vivir, donde tú puedas tener esa libertad. Aquí no va a ser así. Ah, que el muchacho tiene ya 19 años y quiere traer a una compañera de la universidad y meterla en la habitación y cerrarse ahí. No, en esta casa no se hace eso, lo siento mucho. Yo he oído padres cristianos decir, pastor, yo prefiero que la muchacha esté con él allá adentro en su habitación a que esté haciendo cosas por la calle. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi casa no es un hotel de fornicación donde vienes a fornicarse, no, a fornicar, no. Mi casa no es eso. Aquí no se hace eso no se permite. Tú tienes que traer a tu amiga, tráela y recíbela en la sala, en la terraza. Nosotros le damos la bienvenida con mucho amor, con mucho gusto, pero eso no lo vamos a aceptar. El mismo si ustedes no fuman, no beben alcohol, en tu casa no se fuma ni se bebe alcohol. Ah, no, pastor, que él no es creyente, ya tiene 21 años y en realidad yo no puedo prohibirle que fuma y beba. Es verdad, tú tienes razón. Si ya a los 21 o 22 años él no es creyente y quiere fumar, quiere beber, lo más que tú puedes hacer es darle un consejo, lo dañino que eso es para él, pero tú no lo puedes forzar a que no lo haga. Ahora, en tu casa no se hace. Eso lo va a hacer en otros lugares, pero aquí en tu casa no se hace. Entonces, yo creo que es importante que como padres tengamos claro cuáles van a ser las normas de conducta y de vida en nuestro hogar como familia cristiana que somos. Si en la medida que nuestros hijos van creciendo se apartan de la fe o nos informan que ellos nunca han sido cristianos y que no lo son, está bien, siguen siendo tus hijos.
Si son menores de edad, pues esa es la casa donde deben vivir. Ya son adultos, pues o se conforman a las reglas o salen de la casa y se buscan un apartamento, un lugar donde vivir. Siempre en amor, siempre haciéndoles entender que tú los amas, pero que tú amas más a Dios. Y para ti es más importante honrar a tu Dios que complacerlos a ellos en sus hábitos y sus costumbres y sus prácticas no bíblicas. Entonces, yo creo que muchas veces muchas veces los padres no saben qué hacer y por eso nos envían estas preguntas. Pero en muchas otras ocasiones también es que no tienen normas establecidas, no han desarrollado patrones de orden en el hogar, que el niño al ir creciendo en ese hogar vaya viendo cómo es que se conduce. Ya cuando lleguen a los 18, 20, 24, ellos saben cómo se hacen las cosas aquí. Pero entonces, si no tenemos estas cosas en orden, ellos no van a saber. Y ahora un día ves que tu hijo de 18 te enciende un cigarrillo en la cocina o te mete a una muchacha en la habitación. Eso es lo que te dice que aquí no se hablaron estas cosas. Entonces hay que hablar estas cosas con ellos desde temprano, irle enseñando cómo se vive en este hogar, cómo se hacen las cosas en esta casa. Y verdaderamente el día que ya salgan de ella, si no son creyentes, ellos vivirán como ellos entiendan que van a vivir. Y a ti te tocará aconsejarlos en la medida de tus posibilidades, amarlos, orar por ellos sin cesar, porque Dios alcance sus corazones para Cristo y los haga nacer de nuevo. Pero es muy importante que ellos entiendan que ya porque yo tengo cierta edad, ya ahora yo puedo hacer lo que hacen los demás, porque ya yo soy adulto. No, en esta casa se hacen las cosas como papá y mamá han establecido. El que no esté de acuerdo, pues o se sujeta, aunque no esté de acuerdo. Sujetarme es ir debajo de la autoridad, aunque yo no esté de acuerdo con la autoridad. O buscar otro lugar donde tú puedas vivir de la manera que tú quieras vivir. Estos son conceptos difíciles de tratar porque lo vemos como cosas que nos van a alejar de nuestros hijos, pero así es que ellos aprenden, y nuestra responsabilidad es enseñarles. Espero esto te haya sido de ayuda. Si conoces a alguien que está en una situación como esta, comparte el video con ellos, déjanos tus comentarios y espero verte la semana próxima en una nueva edición de Firmes sobre la Roca. Biblia, matrimonio, familia. Firmes sobre la Roca, con Fausto González. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.